Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo hice la programación de esta escena de Factory, que es un almacén, ¿no? Básicamente lo que hice primero fue hacer un graph set, ¿no? En el graph set, bueno, puse cada activación, ¿no? Cada activación o cada número sería un estado, ¿no? Y para pasar de estado a estado tiene que haber una condición, en este caso la condición la generan los sensores, ¿verdad? Bien, vamos a analizar qué es lo que debe de pasar primero en la escena, ¿no? Y bueno, cuando nosotros presionemos Start y a la vez esté el pulsador, o bueno, el sensor Add Entry, lo que debe de pasar es que se debe de mover la faja, ¿verdad? Tiene que moverse la faja y al mismo tiempo tiene que moverse el Add Entry, no, perdón, tiene que moverse el Load Conveyor, ¿no? Este conveyor, estos pequeños rodillos que ven acá, tiene que encenderse. Cuando nosotros presionamos Start, vamos a ver, se mueve. Ahí lo pongo en cámara lenta un momento, ¿no? Acá tenemos estado 1, se enciende el Entry Conveyor. Bueno, aquí falta poner que se enciende el Load Conveyor también, ¿no? Y para que pase al estado 2 sería, vamos a ponerle pausa un rato, para que pase al estado 2 tiene que pasar por el sensor AddLoad y el sensor AddLoad se encuentra aquí, ¿no? Aquí, cuando llega ahí, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que encenderse Forks Left y en este caso Forks Left es esta bandeja que está aquí, se extiende hacia la parte izquierda, ¿no? Ahí lo vamos a ver, llega al sensor AddLoad, se extiende y una vez que está ahí va a esperar que el sensor AddLeft que está aquí, este sensor que está aquí, tiene que encenderse para pasar al estado 3 que es Lift. Ahí se enciende, ahorita estamos en el estado 3 que es Lift, ¿no? Y luego, cuando Moving Z se deja de mover, ¿no? Porque se está moviendo en el eje Z, el flanco negativo es quien me da la orden de pasar al estado 4. Y el estado 4 es desactivar el estado número 3, ¿no? Que es Forks Left. No, perdón, el estado número 2, ¿no? Ahí vemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Ahora pasa al estado 5, que es mover a casilla 1, ¿no? Ahí se mueve a casilla número 1, ¿verdad? En la casilla 1, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ponernos por aquí. ¿Qué es lo que pasa en la casilla 1? Una vez, eh, bueno, hay un temporizador pequeño y tenemos Moving X, ¿no? Que es cuando se mueve en el eje X y cuando se mueve en el eje Z. Una vez que tenemos esos datos, pasa al estado 6, ¿no? Los anteriores sensores en estado 1, que nos envíen un 1, luego pasa al estado 6, que sería extender hacia la derecha, ¿no? Esa bandeja se extiende hacia la derecha y luego cuando llega este sensor add right, lo que hace es desactivar lift, desactiva el lift que está aquí. Como pueden ver, desactiva el lift que estaba aquí encendido en el estado 3 y el flanco negativo de Z, ¿no? Que es el eje que se mueve hacia abajo o hacia arriba. Ese flanco negativo nos dice que debemos de desactivar o desactivar, perdón, el Forks Right que se había activado en el estado 6. Seguidamente, cuando el sensor llega aquí a Add Middle, una vez que se activa, tiene que regresar al inicio, ¿verdad? Y con un segundo temporizador, el Moving X y el Moving Z, nos tienen que dar la orden de que el proceso tiene que volver a iniciar nuevamente, ¿no? Ahí podemos ver que va a ingresar nuevamente hacia la bandeja, ¿no? Listo, ahí se mueve la bandeja. Lo voy a dejar así en modo lento mientras les voy explicando cómo funciona en la programación en TIA Portal. Bien, lo que hice básicamente aquí fue crear un bloque de función, un FB, y dentro de este FB es donde yo he hecho la programación, ¿verdad? Cuando arrastro esta línea hacia abajo, nosotros podemos ver
todas las señales que voy a utilizar, ¿no? En input tengo desde del pulsador de emergencias del Moving Z, que son los sensores, las entradas de nuestro PLC, y aquí tengo las salidas, ¿no? Todas las salidas que yo voy a utilizar. Y aquí en Static tengo, digamos, lo que se llama como marcas o memorias, ¿no? Para nosotros, no sé, queremos activar una bobina, pero esa bobina no necesariamente se va a activar en la salida de nuestro PLC, ¿verdad? Entonces de esa manera he gestionado las variables, ¿no? Como yo lo estoy manejando por estados, aquí he colocado estado 1, estado 2, hasta el estado 9, ¿no? Tengo unas marcas, tengo el flanco negativo de los sensores, aquí tengo el inicio, acá me indica cuando el almacén se llena, ¿no? Una vez que el almacén se llena, ya no puede volver a subir más cajas, ¿no? Tenemos un contador, tenemos el estado activo y tenemos una condición de estado, ¿no? Del estado. Listo. Y ya. Para comenzar, lo que hice aquí fue una pequeña lógica para el pulsador de emergencia, ¿no? Cuando nosotros pulsamos la parada de emergencia, se va a activar una salida que es parada. Bueno, es una memoria en realidad, ¿no? Porque esto no lo vamos a visualizar en nuestro bloque, ¿no? En el bloque que tenemos aquí en el main. Como se puede visualizar, acá no tenemos esa salida, ¿no? Bien. Entonces, cuando nosotros presionemos, para que nosotros volvamos a encender el sistema, tiene que pasar por reset, ¿no? Cuando nosotros encendemos, se enciende parada, se hace un enclavamiento aquí, ¿no? Y bueno, como la señal pasa por aquí, se va a encender una luz amarilla, una luz ámbar, ¿no? Pero que va a ser parpadeante porque tengo una marca de ciclo aquí. Bien, cuando nosotros pulsamos reset, esa marca de ciclo se desactiva. Bueno, va a seguir funcionando, solamente que la luminaria amarilla va a dejar de parpadear, ¿no? Indicándonos que el sistema está listo para activarse. Bien, ahora sí, aquí nosotros encendemos el sistema, ¿no? Acá encendemos nuestro sistema, tenemos la parada, que es de la parada de emergencia, tenemos aquí el pulsador stop, el pulsador start, y tenemos la luz verde, ¿no? La luz verde, que hace un enclavamiento aquí, y bueno, acá pongo un NOT para negar la señal, ¿no? Si está apagado, esto de aquí se enciende, que sería la luz roja, y si le llega un 1 acá, pues acá nos bota un 0, como se puede ver, ¿no? Entonces ya no se enciende la luz roja. Listo, ahora pasamos al estado 1, que sería, como les había mencionado, si nosotros tenemos el sensor at entry que lo detecta, pero para iniciar el sistema necesito pulsar Start, ¿verdad? Entonces si yo pulso Start, se enciende el estado 1, ¿no? Se enciende el estado 1 que activa Entry Conveyor, pero a su vez también activa Load Conveyor. Eso lo visualizo aquí, ¿no? Ahorita está en el estado 1, por ejemplo, ¿no? Tenemos Entry Conveyor y tenemos Load Conveyor, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa después? Lo siguiente que tiene que pasar es cuando esté en el estado 1 y luego se activa Add Load, ¿no? Se enciende el estado 2 y luego se desactiva con el estado 3. De la misma forma aquí, se desactiva con el estado 2 el estado 1, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí también, acá se me pasó, acá tengo los flancos negativos de Moving Z y de Moving X, ¿no? Los tengo aquí para activar una pequeña señal, ¿no? Esto me indica un flanco negativo, por ejemplo, cuando nosotros pasamos de 1 a 0, ¿no? Existe también el flanco negativo, perdón, el flanco positivo, que es cuando pasas o cambias de estado de un 0 a 1. El flanco negativo es de 1 a 0. Bien, entonces, luego del estado 2, quien nos indica que tenemos que pasar al estado 3 es el sensor at left, ¿verdad? Entonces se activa el estado 3 y desactiva el estado 2. Luego, cuando estamos en el estado 3,
el que nos indica que tenemos que pasar al estado 4 es el flanco negativo de moving Z, ¿verdad? Lo podemos ver aquí en la parte derecha, flanco negativo de moving Z. Activa el estado 4, pero a su vez desactiva el estado 3. De la misma forma como estamos en el estado 4, va a activar a través del sensor admitle, active el estado 5, ¿verdad? Y se desactiva con el estado 6. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy colocando un contador ascendente. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez que nosotros lleguemos al estado 5, va a aumentar la cuenta del contador en 1, ¿verdad? ¿Cuántos tiene que contar? Yo le puse 55, pero tiene que contar hasta 54, ¿no? Lo estoy reseteando con el pulsador reset también, ¿no? Y bueno, cada vez que se active el estado 5, este contador ascendente va a ir llevando la cuenta. Y a su vez, acá le estoy poniendo una variable contador, pero este contador lo estoy moviendo a la variable target position, ¿no? Que al final es la variable que sale de nuestro bloque. Esto de aquí solamente es una memoria, ¿no? Como podemos ver aquí, se activa, le manda la variable de contador a target position, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿por qué puse este temporizador? Lo que pasa aquí en la escena del factory es que para que yo pueda pasar del estado 5, es decir, para que cuando nosotros tenemos la caja dentro de esta bandeja, tenemos que darle un pequeño tiempo para que se empiece a mover, ya que si no le damos ese tiempo, los sensores o las condiciones que yo estoy poniendo aquí, como por ejemplo en el programa está moving Z, moving X, si no le pongo este temporizador que está aquí, si no le ponemos esto de acá se va a activar y el estado 5 va a activar el estado 6, por lo cual el estado 6 ¿qué es? Forks right. Entonces cuando está en el estado 5, inmediatamente se va a activar el estado 6. Entonces lo que yo le estoy dando aquí es un pequeño delay para que después de un cierto tiempo recién con esta condición se active mi estado 6, ¿no? Entonces después del estado 5 manda una señal al contador, al target position, y luego de este tiempo de 500 milisegundos la faja ya se empieza a mover, perdón, el dispositivo este de aquí se empieza a mover, ¿no? Esta bandeja ya se empieza a mover. Entonces le damos este delay para que se mueva y a la vez detecte esta condición, ¿no? Entonces ahorita digamos que ya nos encontramos en el estado 6, que sería forks right, ¿verdad? Ya sería el estado forks right. Una vez que está activo el estado 6, para pasar al estado 7 tiene que encender el sensor at right, ¿verdad? At right. Entonces se enciende el estado 7 y se apaga el estado 6. De la misma forma tenemos el estado 7. Para pasar al estado 8 tenemos que esperar que se active la señal del flanco negativo de moving Z, ¿no? ¿Qué hace? Activar el estado 8 y el estado 8 desactiva el estado 7, ¿no? De la misma forma aquí, cuando está activado el estado 8 y luego se activa el sensor admitle, lo que va a pasar es que se va a encender el estado 9, ¿verdad? Se enciende el estado 9 y cada vez que se enciende el estado 9, que es regresar al inicio, tienes que enviarle el número 55, a la variable target position. ¿Esto qué hace? Cuando tú le envías 55 a esta bandeja, va a regresar al inicio. De esa manera regresa al inicio, ¿no? Entonces de la misma forma aquí le estoy poniendo otro temporizador para que le dé el tiempo de que se empiece a mover
¿no? Y no se active y no se desenclave automáticamente. Acá yo estoy poniendo una salida o una memoria que es inicio, ¿no? Por el siguiente caso. Aquí tenemos stop, tenemos el estado 9, omitamos por un momento esto. Tenemos la variable del temporizador, ¿no? Cuando se active el temporizador, recién se va a poder tomar en cuenta esta condición del moving X y moving Z, ¿no? Cuando se deja de mover, vamos a tener estas señales. Justo así vamos a tener las señales, pero el temporizador también tiene que apoyarnos ahí, ¿no? Cuando se activan todas estas señales, esta variable va a dar inicio nuevamente al estado número 1. ¿Verdad? Como podemos ver aquí, tenemos inicio. Inicio va a ser como nuestro start. Ahora, ¿esto para qué? Esto para hacerlo cíclico, ¿verdad? No es que lleva la caja a la posición 1 y ahí se quede. No, tenemos que hacer que sea cíclico, es decir, que vaya de caja en caja. Entonces, con esta variable, en el estado 5 nosotros hacemos que la cuenta ascienda, que vaya siendo ascendente la cuenta, ¿no? Y bien, hay algunas condiciones aquí que no aparecen en el GraphSet que se ha agregado. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Aquí, cuando el contador llegue a 54, tiene que bloquear el inicio. O sea, tiene que bloquear el reinicio de el funcionamiento del proceso de llenar cajas al almacén, ¿verdad? Cuando llega a 54 se activa esta bobina, ¿no? Se activa y se bloquea esto de aquí, pasa a ser un contacto abierto. Entonces, por más que queramos, no se va a activar inicio. ¿Por qué? Porque el almacén ya está lleno, ¿verdad? Ya no hay dónde poner más cajas. Bien, esta lógica que nosotros vemos aquí es para llevar la caja hacia cada posición, ¿verdad? Cuando nosotros encendemos el estado 1, se va a encender Entry Conveyor y Load Conveyor, ¿verdad? Nosotros vamos a enclavar esa señal. ¿Para qué? Para que se mantenga encendida la faja. Pero la vamos a apagar cuando llega al sensor AddLoad, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para que no se nos quede enclavada esas señales y se quede encendida la faja, ¿verdad? Si no va a generar problemas ahí en el proceso. Aquí estoy poniendo estado 5. Si nosotros recordamos, y podemos ver aquí también en el GraphSet, el estado 5 significa que tiene que volver o tiene que mandar a la casilla. Acá dice casilla 1, pero puede ser mover a casilla 1, mover a casilla 2, mover a casilla 3, ya depende del contador, ¿verdad? Entonces, como dice mover a casilla 1, en este estado lo que yo hago es volver a encender el Entry Conveyor y Load Conveyor. Y de la misma forma se va a apagar una vez que llega. Se va a apagar una vez que llegue aquí en AddLoad. Vamos a ver. Vamos a aumentar aquí la velocidad. Y ahí se queda esperando que esta bandeja regrese a su posición inicial para poder recién pasar, ¿verdad? Ahí se queda esperando. Esto hacemos para que nuestro proceso sea más eficiente, para que pierda menos tiempo en esperar una caja, ¿no? Porque también podemos hacer que se detenga la faja hasta que esta bandeja llegue, y una vez que llegue recién la caja pueda avanzar, ¿no? Lo que podemos hacer y ganar tiempo es hacer que esta bandeja vaya avanzando mientras, que esta faja vaya avanzando, como podemos ver, mientras la bandeja va llevando a su posición requerida, ¿verdad? Listo. Entonces, de esa manera hemos programado esa parte. Ahora, cuando nosotros encendemos el estado 2, se enciende Forks Left, ¿verdad? Hacemos un enclavamiento aquí. Se enciende Forks Left. Luego,
con el estado 3 se enciende lift, ¿verdad? Se enciende lift más. Ahora, ¿qué dice? El estado 4 se encarga de apagar forks left. Acá tenemos estado 4, apaga forks left. Ahí está, justo. Y luego, bueno, hasta ahí está bien. Luego sigue el estado 5, que es mover a casilla 1. Cuando se encuentra en el estado 5, bueno, se dirige a la posición en la que se ha establecido. Y luego, con esta condición, activa el estado 6. Cuando tengo el estado 6, se activa forks right, ¿verdad? Se activa forks right. Y luego, con el sensor add right, ¿qué nos dice? Pasar al estado 7. Y en el estado 7 se desactiva lift. Es decir, nos vamos aquí. ¿Dónde está lift? Lift está aquí. Con el estado 7 yo apago lift, ¿verdad? Listo. Ahora con el estado 8, bueno, con el estado 8 apago lo que es forks right, ¿verdad? ¿Dónde está forks right? Está aquí. ¿Qué hago? Apagarlo, ¿no? Pongo un contacto cerrado y lo apago. Cuando se activa el estado 8, se apaga forks right. Y luego, una vez que llegue al sensor admitle, lo que hace es pasar al estado 9, ¿no? Y el estado 9 ya lo tenemos aquí, ¿no? Que tiene que enviar el número 55 a target position para que regrese a su estado inicial, ¿no? Bien, entonces de esta manera es como he programado el almacén, ¿no? De manera automática para el llenado de cajas en cada posición que se requiere, ¿no? De manera automática es secuencial. Una vez que tenemos todo programado, lo que hacemos es arrastrar este bloque hacia el segmento 1, ¿no? Hacia nuestro main. Aquí en el main tengo este bloque FB, ¿sí? Y bueno, las variables, he creado una tabla de variables, ¿no? Aquí lo podemos ver. Creo una tabla de variables para para este bloque en general, ¿no? Sí, y bien, de esta manera nosotros hemos podido ver cómo funciona este almacén para poder automatizarlo, ¿no? Ahora, con esto se pueden realizar muchos proyectos, ¿no? También podemos hacer un HMI en el que podamos ver, no sé, podemos poner, este almacén tiene 54 posiciones, entonces podemos poner 54 rectángulos más o menos organizadas de esta forma, de un 6×9, ¿no? Y no sé, cada rectángulo, cada vez que esté ocupado, puede estar de color rojo, y el rectángulo también puede ponerse verde en caso esté vacío, ¿verdad? Y listo. Adicionalmente a esto, en un segundo video vamos a ver, una vez que el almacén esté lleno, tiene que pasar a retirarse caja por caja, ¿no? Eso va a ser en otro video. Y también se puede realizar muchas cosas. Por ejemplo, puedes aplicar protocolos de comunicación Profinet aquí. Si tienes PLC físico o dos PLCs físicos, lo que puedes hacer es con un PLC hacer este proceso de llenado, y con otro PLC hacer el proceso de sacado de cajas, ¿no? Y así puedes hacer muchas cosas más. Se puede practicar. Este es un software muy práctico que nos ayuda a manejar nuestra lógica de programación en ladder, ¿no? Bien, listo, esto sería todo por este video. Gracias.